estar, presente estoy, perfecto he estado, indefinido estuve. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. El objetivo de esta lección es doble. Por un lado, ayudarte a ti, estudiante de español, a memorizar las terminaciones de algunos verbos difíciles en el indefinido o perfecto simple. Ese es un objetivo. El otro objetivo es ver los marcadores de indefinido. ¿Qué significa marcadores? Las palabras que nos dicen que hay que usar ese tiempo verbal. Estar, presente estoy, perfecto he estado, indefinido estuve. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Hace un año yo estuve un mes en Bolivia. Me gustó mucho. Hace un año. Hace más periodo de tiempo nos lleva a un momento o a un periodo de tiempo claro, concreto, específico en el pasado y va con indefinido. La otra persona puede decir, interesante, el mes pasado mi hermana estuvo allí una semana. Pregunta lógica en estos casos, ¿le gustó? Y esta otra persona dice, sí, le encantó. ¿Por qué gustó y encantó esa terminación en o, que es de tercera persona? Porque el verbo gustar y el verbo encantar son especiales. Se usan en tercera persona normalmente y en el singular o en el plural. ¿Cómo podemos decir estuve un mes en Bolivia con otro verbo? Pasé un mes en Bolivia. Fui a Bolivia y me quedé allí un mes. Vale, son opciones diferentes. Decir, presente yo digo, perfecto he dicho, indefinido o perfecto simple, dije. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. ¿Qué te dijo ayer la profesora? Ayer es la palabra clave que nos dice que ahí tenemos que usar indefinido. ¿Por qué? Porque nos marca un periodo de tiempo terminado, específico en el pasado. Puede ser ayer, antes de ayer, hace 2 días, como hemos visto en la primera parte. ¿Qué te dijo ayer la profesora? Me dijo que tengo que estudiar más. Qué raro, una profesora que dice tienes que estudiar más. Me dijo, cuidado aquí la terminación, ella me dijo. ¿Sí? No, el me no es el sujeto, el me es el objeto indirecto. ¿A quién le dijo algo la profesora? A mí. ¿Y tú qué le dijiste a ella? El sujeto de dijiste es tú. ¿Y qué le dijiste a ella? Le dije que voy a intentarlo. Una respuesta muy diplomática, muy apropiada para la situación. Le dije que voy a intentarlo. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir qué te dijo la profesora con otro verbo? ¿Qué te comentó la profesora? Podemos decir también de qué hablaste con la profesora, qué te contó la profesora. Sí, pero hay una diferencia. De qué hablaste con la profesora es más enfatizar la idea de conversación, mientras que qué te comentó o qué te dijo la profesora es el mensaje específico de la profesora hacia ti. Si yo pregunto qué te contó la profesora, asumo de alguna forma que ha habido una pequeña historia y no es el caso, es una frase específica. ¿Qué te dijo la profesora?
que tengo que estudiar más. Bien, entonces el mejor sustituto de ¿qué te dijo la profesora? En este caso, ¿qué te comentó la profesora? Vengo, he venido, vine. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. La V se pronuncia como B en español. Y es verdad, la tercera persona del singular, vino, es exactamente igual que la bebida. Es fácil de recordar. En esta conversación estamos en la oficina, estamos en el trabajo. Las dos personas estamos en el trabajo. Es importante por el verbo que estamos usando. El viernes pasado vine al trabajo en coche. El viernes pasado, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, todo eso con pasado normalmente indefinido. El viernes pasado vine al trabajo en coche. ¿Y por qué viniste en coche? Porque me trajo Carlos. Verbos venir y traer. Estamos en el lugar e indicamos dirección hacia donde estamos. Por eso era importante saber que estamos en la oficina, en el trabajo. Porque me trajo Carlos. O sea, que Carlos y tú vinisteis juntos. Sí, vinimos juntos. Es que... Y ahí empieza una explicación que no es el caso ahora. ¿Cómo podemos decir vine al trabajo en coche con otro verbo? Estando en la oficina. Vine al trabajo en coche. Me trajeron en coche. Conduje el coche. Tomé el coche. Y si yo conduje, puedo decir traje el coche. ¿Sí? Si yo fui el que condujo el coche hasta la oficina, puedo decir, hoy, si es hoy, puedo decir, hoy he traído el coche. Si digo, obviamente, el viernes pasado, traje el coche. Hacer, hago, he hecho, hice. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. En algunas partes de España y en Latinoamérica, hice, hiciste, hizo, En el 2005 hice mi primer viaje a Cuba. En el 2005, un momento específico, momento no en el sentido de que dure un segundo o de que dure 5 horas, no. Lo que se trata aquí es de hablar de un momento, de un periodo específico en el pasado. Marco claramente una acción en el pasado. ¿Qué hiciste allí? Mis amigos y yo hicimos muchas cosas. Por ejemplo, hay confianza, se puede decir eso. En un contexto un poco más formal no puedes decir, por ejemplo, pero entre amigos, por ejemplo, mis amigos hicieron una excursión en burro y yo la hice a caballo. Excursión en burro a caballo, curiosamente. ¿Por qué a caballo y por qué en burro? No lo sé, pero a caballo con A, en burro con M. ¿Cómo podemos decir hice mi primer viaje a Cuba con otro verbo? Viajé a Cuba por primera vez. Estuve en Cuba por primera vez. ¿Sí? Todo esto, obviamente, en el 2005 viajé a Cuba por primera vez. En el 2005 estuve en Cuba por primera vez. En el 2005 fui a Cuba por primera vez. Todo eso es posible. Vamos a ver estos verbos en un contexto juntos. Mi suegra no vino con nosotros ayer al partido. Dijo que se encontraba mal. Después explicamos se encontraba. Dijo que se encontraba mal. Estuvo en casa toda la tarde. Yo estuve en el estadio hasta las 7 y luego le hice una visita a mi suegra. Cuando estuve con ella, me dijo que ya se encontraba
mucho mejor. Aquí tenemos los ejemplos del indefinido, ¿verdad? Claramente, con el ayer, ¿verdad? Estamos situados ya en ese contexto de pasado y por eso la mayoría de los verbos, como son situaciones o acciones concretas específicas, usamos el indefinido. ¿Por qué aparece aquí se encontraba 2 veces en el imperfecto? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una acción específica en el pasado, sino que estamos hablando de una circunstancia. Yo podría haber dicho en ese momento, ella se encontró mal y se fue a su casa, pero he empezado la frase con en ese momento. Mientras que si digo, ella dijo que se encontraba mal, estoy enfatizando esa idea de que se encontraba dura más que la acción de decir. Es un estado físico, de salud en este caso, que abarca un periodo mayor que la frase dijo que se encontraba mal. Y eso también influye. El imperfecto tiene esa idea no solo de situación, estado en el pasado, sino, lógicamente, también la idea de duración en el tiempo. Bien, espero que todos estos ejemplos, todas estas formas verbales que hemos visto, vayan formando parte de tus conversaciones en español. Ahí están esas lecciones para que las utilices si quieres seguir profundizando. Gracias, seguimos trabajando juntos.